Bienvenidos a Caso Abierto, tras las huellas del género policial, el conversatorio. Quiero que le demos la bienvenida a nuestros panelistas, José Wich, Alejandro Susti, Ricardo Bedoya y Giancarlo Capello. ¿Cómo estás, hermano? Alejandro. Bien, antes de comenzar, quiero compartir un poquito la historia de por qué estamos aquí. El año pasado, el 2022, el Fondo Editorial de la Universidad tuvo el placer de publicar Caso Abierto, la novela policial en el Perú en los siglos XX y XXI, escrito por José y por Alejandro. Es una investigación que hace una presentación del género policial en la novela y analiza puntualmente 5 novelas policiales peruanas contemporáneas. El proyecto del libro nos había gustado mucho desde el inicio y una vez que ya habíamos pasado por el proceso de producción, sentimos que el libro daba pie a generar otras cosas. Y ahí surgió la idea de organizar la exposición que está ahorita en la Galería del Centro Cultural y acompañarla con algunas actividades como el ciclo de cine policial en Ventana Indiscreta que hemos tenido desde la semana pasada y que continúa esta, y este conversatorio con los autores del libro que dio origen al proyecto y con Ricardo y con Giancarlo. Entonces lo que queremos ahora es eso, conversar un poco y poder explorar, creo yo que en el fondo, por qué nos gusta tanto el policial. Entonces, quisiera comenzar con ustedes, con Pepe y Alejandro, para que nos contaran un poquito cómo surge el interés de esta investigación y hacia dónde los llevó. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, para contar rápidamente la historia, esto empezó en el año de la pandemia, ¿no, Pepe? Sí, en plena pandemia nosotros presentamos un proyecto de investigación sobre la novela policial en el Perú, ¿no? Pepe estaba muy interesado en el tema, me lo propuso, yo, bueno, no lo pensé 2 veces porque ya hemos trabajado otros textos con él hace muchos años, desde hace muchos años venimos trabajando, soportándonos mutuamente. Es una relación difícil, pero bueno, hemos logrado hacer algunas cosas juntos. Y eso fue pues en el año de la pandemia y era un año lleno de cambios, pues, ¿no? Como todos sabemos, todos hemos pasado por eso, ¿no? Hacíamos trabajo en casa, andábamos medio perdidos en el uso del Blackboard, ¿no? Y teníamos que avanzar con la investigación, ¿no? Y avanzar con la investigación cuando uno está dictando muchas horas es realmente una hazaña, ¿no? Es una hazaña. Decidimos repartirnos el trabajo, ¿no? Yo me dediqué más a la parte teórica. Empecé a revisar teorías sobre el género, sobre los orígenes del género, características, propiedades del género, en qué circunstancias nace, ¿no? Información sobre, bueno, la época, pues básicamente la modernidad, el siglo XIX, y el género pues como un producto sí pues absolutamente moderno, ¿no? En el que tanto el espacio privado como el espacio social adquieren una importancia pues cada vez mayor, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en este cuento de Poe, ¿no? ¿Cómo se titulaba? En la multitud, ¿no? O en la multitud. Lo que pasa es que me confundo con el poema de Baudelaire. Baudelaire tiene un poema en prosa, Charles Baudelaire, el poeta francés. Entonces, bueno, el fenómeno de la multitud es un fenómeno nuevo, pues, ¿no? Y esta necesidad, pues, propia de las sociedades de la época, también de controlar, de vigilar, a estas masas anónimas, ambulantes, que circulan a través de la ciudad. Pero no solamente el espacio social, sino también el espacio privado, ¿no? O sea, ¿qué ocurre detrás de las puertas, de las casas, de las ventanas? ¿Qué ocurre en el espacio privado, ¿no? El policial un poco es un género que expresa esas preocupaciones y además la necesidad también de la sociedad burguesa de establecer una especie de control de esa sociedad, ¿no? Creo que es una idea de Foucault. Entonces yo empecé a revisar un poco qué movilizaba el género, digamos, sociológicamente, culturalmente, urbanísticamente, ¿no? Pepe
él quiso encargarse de la parte panorámica, digamos, ¿no? Hacer una especie de panorama amplio de todo lo que ha sido la producción literaria en el Perú vinculada con el policial, lo cual fue una labor titánica, ¿no? Porque al final eso le tomó mucho tiempo, no sé cuántas páginas salieron de ahí. Esos fueron los dos primeros capítulos, ¿no? El teórico y luego el histórico, panorámico, ya vinculado con la literatura peruana. Y después cada uno, bueno, se dedicó a estudiar una novela en particular. En mi caso fueron 3 novelas, una de ellas es Secretos Inútiles de Mirko Lauer, que fue publicada en la década del 90, a comienzo de la década del 90. Una novela de Pilar Dugui que se titula Puñales Escondidos. Y una novela de Diego Treyes, el más joven de todos, ¿no? Bioy. Y Pepe se encargó de trabajar con los otros 2 textos, ¿no? Él puede darles mayor información al respecto. Él trabaja básicamente con 2 novelas que son fundamentales, ¿no? Pero él puede explicar mejor eso que yo. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Es un gusto estar con los amigos, Giancarlo, Ricardo, y gracias a ustedes por la asistencia. Bueno, sí, Alejandro lo ha descrito muy objetivamente. Fue un proceso complicado porque el proyecto se presenta antes del comienzo de la pandemia, es decir, de la declaración de cuarentena, y eso no cambió el plan original. El trabajo ya estaba diseñado, como Alejandro lo ha descrito, pero sí creo que se agregó al hecho de elaborar la investigación la claustrofobia que vivimos el primer año. Pues claro, coincide, la investigación coincide con el año 2020. O sea, hemos escrito casi un ambiente de claustrofobia y de novela negra, ¿no? Yo creo que eso ayudó mucho a que el libro alcanzara, pues, de repente, una personalidad, ¿no? No sé si la tiene, creo que sí, ¿no? O sea, que, bueno, Alejandro y yo tenemos percepciones distintas, sensibilidades diferentes. Creo que logramos, ¿no?, de amalgamar. Y en mi caso, bueno, sí, me hice cargo del panorama. Podríamos haber ido quizás un poquito más lejos, pero creo que la novela en el Perú ha tardado, obviamente, en envejecer como tal, y los géneros llamados subalternos, laterales, mucho más, ¿no? Así que decidimos colocar nuestra bandera al límite en el siglo XX y hallamos, bueno, en mi caso, hallamos que el primer testimonio en ese siglo que puede acercarse al policial y a sus codificaciones, pero una clave parodia, es un libro aún misterioso, muy comentado por Ricardo Zumalabia, El meñique de la suegra, que parece haber sido escrito allá por los años 10 al 20 por un grupo de autores, ¿no? Se sospecha que uno es Valdelomar. Hay muchas especulaciones, parece que también Luis Alberto Sánchez tuvo algo que ver con el proyecto, ¿no? Aunque no creo que Sánchez, porque Sánchez era más joven, ¿no? Era gente vinculada con Variedades, con la revista de Valdelomar, ¿no? Y ese sería, imitando un poco las codificaciones que ya se hacían cada vez más conocidas o reconocibles por el público que leía diarios y estaba atenta a las páginas policiales. Que se publica el libro aún extraño para ese momento y para nuestra tradición, pero habría de considerarlo el punto de partida. Y sí, hice un recorrido, hay algunos vacíos que no se han podido completar por falta de información y de obras, sobre todo, pero probablemente sea hacia la década del 50 que una vez más el policial comienza a generar un interés. Hay muchos prejuicios también, no solamente de parte de la crítica, que siempre la colocó pues a pie de página, ¿no? Los mismos autores parece que se resisten a aceptar que fuese una vía, ¿no?, plausible de expresión.
Y quizás también hay un intento de remodelar lo que hasta ese momento se había dicho, ¿no? Que nuestra novela era realista, indigenista, y además otro lugar común, que la novela policial comienza con quién mató a Palomino Molero de Mario Vargas Llosa. Hoy está delicado, esperemos que se recupere. Pero yo decidí ir un poquito más lejos y ser un poco atrevido, ¿no? Yo sostengo que la primera novela policial y con sus singularidades es una de Harry Belaban, que es La piel en el agua, una novela que reflexiona sobre el mismo proceso, lo que significa la literatura, pero también es muy intertextual, como es la narrativa de Harry. Es una novela donde aparecen mezclados autores célebres y personajes célebres, hay una pesquisa, es una novela dentro de una novela, en fin, es un ejercicio de virtuosismo literario que debe situarse por sus coordenadas y por sus propósitos, una muestra, un elemento, creo yo, fundacional, ¿no? Ya después vendría en el 86 el libro de Vargas Llosa. Bueno, por ahí se dijo que como no hayamos dado más importancia a Palomino Molero, se le ha dado la importancia del caso, pero también queríamos explorar, y en eso Alejandro está de acuerdo conmigo, libros no tan conocidos, no tan aceptados por la tradición. Entonces yo trabajé en La piel en el agua de Harry Belaban y también una novela, ya es un clásico moderno del desaparecido de Carlos Calderón Fajardo, La conciencia del límite último, ¿no? Una novela de género negro, transcurre una redacción muy sórdia, periódico en la década del 90, y hay también una lectura social y política muy fuerte, como lo son los mejores policiales negros, ¿no? Bueno, y lo más complicado fue en unas cuantas páginas hacer este panorama que creo que todavía puede completarse, ¿no? Porque hay muchos autores y autoras que están saliendo en este momento y creo que podríamos actualizar, ¿no? la obra. Sí, lo que yo quería agregar es algo que ha mencionado hace un ratito Pepe, que una de las cosas que también nos llevó a hacer esto fue justamente el hecho de que hay varios géneros, modos narrativos en la literatura peruana que han sido como separados, marginados, ¿no? La literatura fantástica, por ejemplo, ¿no? Y géneros como la ciencia ficción, que ha trabajado Pepe, y el policial, ¿no? Entonces, una manera como… Siempre que hemos emprendido estos trabajos han sido como reivindicaciones, ¿no? de géneros, modos narrativos, de lo lateral, ¿no? De todo aquello que ha permanecido en los márgenes, ¿no? Hace años atrás trabajamos, por ejemplo, sobre el poema en prosa, ¿no? O, bueno, el tema de la ciudad también lo hemos trabajado, que ya es un tema que se ha desarrollado bastante, ¿no? Pero eso, ¿no? Lo fantástico, tenemos el libro Del otro lado del espejo, que trabajamos con Carlos López, de Gregory. Entonces, esta preocupación por lo marginal, ¿no? Que en el final, lo marginal para los críticos literarios, porque son los críticos literarios los que finalmente dicen, no, esto no vale la pena porque esto es literatura de masas. Esta es una literatura llena de fórmulas, ¿no? Y escapista, una literatura predecible que se repite una y otra vez, ¿no? Que busca siempre, que se produce en serie, ¿no? Como se producen en serie, pues automóviles, ropa, etcétera, ¿no? Esa siempre fue la crítica, la bala bien disparada al corazón del policial y Pepe me hizo ver eso, entonces eso fue también lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y un poco de ahí nace todo el proyecto, ¿no? Ya que lo mencionas de esa manera, quizá podemos involucrar a Ricardo y a Giancarlo en explorar esos dos lados, ¿no? Yo creo que han mencionado ustedes dos cosas que son esenciales. Pepe has hablado de un aspecto formulaico, ¿no es cierto? Hay una fórmula del policial que me parece que como instrumento narrativo es una de las claves que le da el poder que tiene, y lo que tú dijiste, Alejandro, al principio, de esta conexión con la vida moderna,
¿no? De alguna manera el policial es como una clave para entender qué nos pasa como sociedad. No sé, Giancarlo, Ricardo, cómo lo ven por ahí desde el mundo audiovisual. A ver, bueno, gracias por haberme invitado. Tal vez antes me gustaría referirme a lo que tú planteaste, Carlos. ¿Por qué nos gusta el policial? A ver, yo diría que el policial de alguna manera fascina. En primer lugar, en el campo del audiovisual o en el campo del cine específicamente, los franceses señalan que hay un gran manto genérico, ¿no? Que es lo que ellos llaman el criminal, el género criminal o el metagénero criminal, ¿no? O este manto genérico criminal. Y que en ese panorama o en ese horizonte van apareciendo diferentes modalidades, ¿no? Desde el film de gángsters hasta las películas de detectives privados y también por las películas de policías, ¿no? O sea, los miembros de la institución policial. O películas más marginales o más atípicas en las que, por ejemplo, se sigue a la trayectoria criminal de una pareja de amantes malditos, ¿no? Entonces, hay diferentes, digamos, vías de acceso o modalidades de ese manto genérico que sería lo criminal. A ver, y en todos estos casos, yo creo que una cosa fascinante de lo criminal es algo que el cine tiene como dispositivo y que está desde los orígenes del cine, que es la posibilidad de que los espectadores entremos a universos que no son habituales, a los que no podemos acceder naturalmente, ¿no? Por eso explica que el porno y las películas quirúrgicas hayan sido los primeros, casi los primeros géneros del cine, ¿no? Porque pronto te permitía mirar por el ojo de la cerradura, ¿no? La alcoba, lo privado, así es, ¿no? O una operación, no puedes entrar a un quirófano. Y aquí, por ejemplo, en el género criminal, nosotros entramos y somos testigos, por ejemplo, de una reunión del directorio de los capos de la mafia de Nueva York, ¿no? ¿Qué discuten? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué ritos tienen? ¿No? O somos testigos de un homicidio, ¿no? O algún acto de violencia, a veces salvaje, pero lleno de glamour, que ahí está la contradicción que lo hace justamente fascinante. Antes de venir conversábamos que una de las películas que se ha pasado hoy día en La Ventana Indiscreta tiene una secuencia formidable en la que Glenn Ford agarra una taza de café caliente y se lo tira a su pareja, ¿no? Y claro, esto puede ser terrible, ¿no? Es una cosa de abuso y de brutalidad extraordinaria, pero que vista, puesta en escena, ¿no? Tal como aparecen los actores en ese lugar, en ese espacio, adquiere un poder de fascinación extraordinario. O, por ejemplo, ver a Richard Widmark tirar desde lo alto de una escalera a una anciana en silla de ruedas. Es un acto de una crueldad brutal, pero que de pronto tiene un poder visual extraordinario. Una película que se llama El beso de la muerte. O, no sé, ver un asalto, ¿no? Planeado y filmado en un plano secuencia larguísimo, sin corte, ¿no es cierto? Con el auto que va fugando a toda velocidad en una película como Gone Crazy, cuyo afiche está en la muestra que está en el centro, en la sala de exposiciones. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Ahí entramos a un universo paralelo y entrando a ese universo clandestino, lo que hacemos es fascinarnos con algunos personajes que propician nuestra mirada, nuestra identificación, ¿no? Una identificación turbulenta, problemática, pero una identificación. Si en los años 30 la censura, el famoso código puritano de censura que se impuso en Hollywood, empezó a funcionar y debió adoptarse, fue porque justamente algunas de esas películas de gángsters, en una época en la que se salía de la prohibición del alcohol, en la que salía en plena depresión, ¿no? En la época de Al Capone y los asaltos de Dillinger, los personajes que encarnaban a estos gángsters
James Cagney o George Raft después, o el mismo Humphrey Bogart que hacía de malo en las primeras películas, tenían un glamour extraordinario y la gente se identificaba con ellos, por más que al final lo sancionaran, pero había una especie de encanto particular. Entonces, eso es lo que creo que en el policial fascina, ¿no? Y por supuesto, como tantos otros géneros, como el western o como el terror ahora, ¿no es cierto?, tiene una capacidad para juntarse, para encontrarse con otros géneros, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Ahora, sobre la mirada social, sí, claro, evidentemente el género el género va dramatizando asuntos que están muy arraigados en cada época. Y aquí quiero mencionar un policial que me parece la mejor película policial que se ha hecho en el Perú, que es Bajo la piel, de Lombardi, que es una película, sí, es un thriller hecha un poco en el clima de los asesinos en serie que se ponen de moda otra vez, digamos, ¿no? Después del Silencio de los Inocentes. Y la película adapta a Jim Thompson, ¿no?, que es un famoso escritor de películas, de novelas policiales, que es El asesino dentro de mí, que ha sido adaptada además al cine más de una vez. Pero aquí Lombardi y Augusto Cavada, que es el guionista, la transforman. Y es una película que, claro, tiene la idea del serial killer. Ese serial killer, de alguna manera, encarna la figura del degollador, porque la película se ambienta en una localidad que no tiene nombre. Sí tiene nombre, Paye, pero es una localidad imaginaria en el norte del Perú. Vemos las figuras del degollador, ¿no? Vemos toda la iconografía mochica. Pero hacia la mitad de la película empieza una segunda intriga. En realidad ya está desde el comienzo, pero se va perfilando una segunda entrada, porque no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero que es una relación pasional, romántica, entre el policía del pueblo, que es el protagonista de la película, y la doctora, ¿no? Una doctora, una especialista en medicina forense, que llega al pueblo. Bueno, y es un thriller en el que hay crímenes, pero sobre todo hay entierros y desentierros. Vemos cómo los cadáveres son enterrados y luego desaparecen del lugar donde estaban enterrados para ser cambiados. Y la pareja protagonista sabe que los dos han cometido faltas, crímenes y pecados, como diría la película de Woody Allen. El personaje del policía cometió un crimen y la chica, la doctora, ha cometido una falta. Y en un momento ellos se encaran y la chica le pregunta, y los dos saben perfectamente porque saben que han cometido la falta y el delito. Y en un momento se encaran y el policía le dice a la chica, ¿te acostaste con fulano de tal? Él fue testigo de eso. Y ella le dice, no, no me acosté. Y ella le pregunta, ¿y tú mataste a fulano de tal? Y el policía le dice, no, no lo maté. Los dos mienten. Los dos mienten y esa mentira genera un pacto de impunidad, porque en la siguiente secuencia vemos que han formado una familia, que está encinta, que se han casado. Es un pacto de silencio y es un pacto de impunidad, digamos. Bueno, muy bien, la película, ese thriller pasional, se estrena a fines del año 96, en una época en la que se está discutiendo en el Perú cosas muy graves, que era la amnistía al Grupo Colina. Y si nosotros recordamos algo de la historia de esa época, sabemos que los entierros y los desentierros, ¿no?, de los cadáveres de la Cantuta, de los alumnos y el profesor de la Cantuta, de alguna manera estaban fertilizando esa adaptación de Jim Thompson, ¿no? Y que el pacto de impunidad de la pareja de alguna manera nos hacía reflexionar sobre si es posible construir algo sólido sobre la doble negación. Entonces, yo creo que el género policial y el género, ¿no es cierto?, el género criminal, para decirlo como los franceses, está totalmente arraigado en una época y en
en la sensibilidad de una época y nos habla y nos interpela desde eso, ¿no? Un poco como pasa con el terror ahora, ¿no? Giancarlo, hace un ratito Alejandro hablaba de la marginalidad de la novela policial, pero en el mundo del audiovisual, de las series, ahora con las plataformas de streaming, la marginalidad es todo lo contrario a lo que vemos, ¿no? El policial reina prácticamente en todos lados. Bueno, quizás no ha habido, buenas noches con todos, quizás no ha habido género más y mejor explotado en la televisión que precisamente el policial. Por su lógica formulaica, llamémoslo así, y por la fascinación que ya describió Ricardo. Y aquí tengo que hacer inevitablemente alusión a la televisión norteamericana porque es la que nos ha llegado aquí en términos de series, ¿no? Me parece interesante conectarlo con el tema de la marginalidad y el control y las masas a lo que se refería Alejandro al principio. De hecho, Camus, que era muy aficionado al fútbol, decía que las dos maquinarias de control del siglo XX eran el fútbol y el policial. Y quizás por esa fascinación que ya había demostrado que funcionaba en los folletines, en los pulps y en el cine, es que ingresa a la televisión casi sin problemas, pero ingresa a fines de los 50, cuando ya estamos en toda época macartista, y es Hoover el que le da la bendición a Edgar Hoover, el que le da la bendición al contenido, a que entren los policiales, ¿no? Y ahí hay un personaje importante que se llama Quinn Martin, que es el que hizo Los Intocables, FBI, y entra con esa lógica también dentro del contexto macartista de controlar a las masas, ¿no? Padura creo que se refiere a esas series de televisión como ensignas, ¿no? Es un ojo. Esto es lo que te podría pasar, porque los policiales de los 60 están más en la onda de Hammett, más que en la onda de Sherlock Holmes, del whodunit, ¿no? O quién lo hizo, o el cómo lo hizo, ¿no? Porque estos primeros policiales se ocupan de los vicios, de los pecados de la ciudad, el contrabando, el alcohol. Y si no me equivoco, hay muchos que tienen como una especie de pacto de producción con departamentos de policía reales. De hecho, la serie, el FBI, tenía toda la bendición de Hoover para grabar no solo en las oficinas del FBI, que fue la primera vez antes que la Casa Blanca, creo que la Casa Blanca fue en el cine que apareció en Interiores, pero la primera vez que aparece una dependencia del Estado en televisión importante es en el FBI, que además el protagonista, soy muy malo, se apellida Cimbalist Jr., es el que inventa esto de alto FBI, que no está nunca en el protocolo del FBI, pero resulta absolutamente televisivo, pues, ¿no? Entonces, en los 60 hay el policial tiene esta lógica del control, ¿no? Bajo la excusa, digamos, del proteger y servir, ¿no? Pero en el 70 hay un cambio. Ya no es el policía el protagonista, sino es el detective, ¿no? Es la época de Columbo, Kojak, ¿no? Donde los casos ya no tienen tanto que ver con el aparato y la sociedad, sino más bien con lo que le pasa a la gente en la sociedad, ¿no? A principios de los 70 también hay una de las primeras discusiones fuertes en Estados Unidos sobre el divorcio, entonces digamos que pasa a tratar temas un poco más domésticos. ¿Perdón? Shafton, ¿no? Bueno, ahí eso es el back reputation, ¿no? Sí, bueno, hay toda en los 70 es el detective, ¿y por qué no el policía? Porque el policía es represor en los 70, ¿no? Sobre todo contra la guerra de Vietnam, bueno, cuando los estudiantes protestaban contra Vietnam era la policía la que, ¿no? Y bueno, ahí está Harry Callaghan, ¿no? Entonces, en los 70 pasa a ser el detective porque la fuerza ya no hay cómo empatar pues, con el policía, porque el policía es el que viene y nos reprime. Y los 80 para mí en televisión es la época más aburrida, ¿no? Porque agarra lo formulaico de quién lo ha hecho, pero y si subsiste una década es porque hace un matrimonio espectacular a lo MTV con todo lo que es la cultura popular, y el mejor ejemplo es Miami Vice, donde o sea, el policial es casi una excusa, ¿no? En verdad los crímenes hoy diríamos que son monces, o sea, no tienen mayor. Lo más interesante del capítulo es ver la nueva chaqueta de Don Johnson, no tenía mayor gracia. La música, ¿no? Claro, es que era MTV, era el policial hecho MTV, ¿no?
Bueno, habría que rescatar Cagney Lacey, algunas policiales que Hill Street Blues, renuevan el ¿no? espíritu porque empieza a haber protagonistas femeninas, ¿no? Remington Steele, por ejemplo, que ahí por primera vez, hasta donde me da el rastro, se equipara la figura del policía varón con la Y es no un es detective, ahí pero detective y la cuando detective. comienza, de repente estoy diciendo una barbaridad, pero ¿no es ahí donde comienza a aparecer el policía conflictuado? En el 70 están las semillas, ¿no? Yo diría que lo que llamamos hoy policial conflictuado empieza en el 99, que además que no es con un policial propiamente dicho, que es con Los Sopranos, ¿no? Que es con el protagonista ya que ya es un protagonista contrariado, pues, ¿no? Ya no es un héroe, pero los primeros trazos de humanidad empiezan con Columbo, ¿no? diría yo, ¿no? Pero tomaba lo de los 80 porque me servía para lo que habías planteado al principio de la capacidad de hibridación que tiene el policial. La fórmula funciona, ya lo ha demostrado, y da pie a que surjan otros dos grandes géneros de la televisión, que la televisión ha explotado muchísimo, que es el drama legal y el drama médico, ¿no? Donde ya no hay un crimen, sino hay una enfermedad, ¿no? El asesino es un asesino invisible. La ciencia se especializa en la biología para ver cuál es la cura, ¿no? Para atrapar y si recuerdan una serie muy conocida que es Doctor House es Sherlock Holmes, ¿no? Es el tipo que era capaz de ver lo que no podía ver nadie, ¿no? Además es el tipo cínico, pero todavía no completamente conflictuado, ¿no? Porque era un tipo resentido, tenía una lesión en la pierna, era adicto al Vicodin, ¿no? Y el otro género, decía, era el legal, ¿no? Y en el legal, bueno, ahora ya no es quién lo ha hecho, ¿no? Sino lograrán sentenciarlo, se hará justicia, ¿no? Esa es la pregunta. Pero hay una cosa interesante en el drama legal, que con respecto a la fórmula del policial, que el drama legal no funciona si no hay un maestro y un aprendiz, que también lo hay en el policial clásico, pero si no hay dupla no funciona, ¿no? Pongo dos ejemplos distintos en el tiempo. No sé si recordarán Alma Mater de Paper Chase, que era un chico que venía de la zona rural de Estados Unidos a estudiar Derecho, y habían dos visiones del derecho que se contraponían, ¿no? La de el legalista, de la ultralegalista del profesor Kingsley, que era la ley, y la visión del chico que pedía atender pues el contexto, ¿no? Y había un matiz ahí, ¿no? Y de las últimas, Suits, ¿no? Que se titula La ley de los audaces, donde son dos abogados corporativos y donde el que la lleva siempre es el aprendiz, ¿no? Esto es como si Sherlock Holmes estuviera enseñando a Watson a ser detective, solamente que el aprendiz trae ese halo de positivismo, de tratar de arreglar las cosas que reclama la televisión, ¿no? Porque la televisión, por eso le viene bien el género, porque siempre regresa al statu quo, ¿no? La televisión siempre va a preferir llegar al statu quo, y eso es lo que te ofrece de alguna manera la fórmula del policial, ¿no? Ahora, a partir de ahí ya la hibridación, igual que pasa con el otro gran género, como decía Ricardo, que es el melodrama, ¿no? Puedes encontrar policiales cómicos, puedes encontrar policiales de ciencia ficción, policiales más tirados al misterio, pero la fórmula, ¿no? Que es básicamente la del whodunit, ¿no? La de la búsqueda, es la que se convierte en una matriz que, siguiendo el influjo del policial, se puede reproducir para distintos tipos de historias, ¿no? Y que tiene como muchas posibles permutaciones, ¿no? O sea, porque el protagonista puede ser el policía el que busca o el detective, pero puede ser también el asesino, o puede ser la víctima, ¿no es cierto? Y están las constricciones que se autoimponen a veces los autores, ¿no? O sea, había para el policial clásico toda esta serie de normas de jugar limpio con el lector para que el lector estuviera hipotéticamente en las mismas condiciones que el detective de descifrar los misterios, ¿no? Sí. Tú que escribes policiales, Pepe, ¿cómo lo ves por ahí? Aunque a veces no juegan tan limpio, Dama o Dame Agatha no juega tan limpio a veces, pero lo hace generalmente, ¿no? Tenían su código, por lo menos decían que querían sí, jugar. como en Diez Negritos, por ejemplo, o en otras novelas memorables, ¿no?
Pero esto de romper un poco las reglas y hacer de una novela policial algo más que un policial se ha ido desarrollando pues con el paso del tiempo, ¿no? Y estoy pensando ahora que escuchaba a Giancarlo, a Ricardo, a Alejandro y a ti, estaba pensando en que en verdad sí es como una matriz, es una matriz ficcional, una matriz estructural, discursiva, no sé cómo llamarla, pero de una permeabilidad que a mí me sigue asombrando, ¿no? Solo pienso en este momento en dos grandes referencias y quizás me quedo corto porque hay más, ¿no? Una es El nombre de la rosa de Humberto Eco, el mismo patrón que mencionaba Giancarlo, ¿no? Guillermo de Baskerville, que es un tributo paródico, obviamente. La parodia tiene en historia de literatura dos matices, ¿no? La parodia seria y la parodia burlesca, ¿no? Yo diría que es una parodia seria. Guillermo Baskerville es Sherlock Holmes, ¿no? Y Atzo, Atzo de Melke, su aprendiz en este universo religioso, también oscuro, casi, yo diría que es una novela negra en un convento, en la Edad Media, pero y con la cuota esta de introducir la fórmula pues, infalible de un maestro y su discípulo, ¿no? Además, no solamente tiene que aprender deducción, sino tiene que aprender el arte de la vida, ¿no? Una novela maravillosa, la de Humberto Eco. Y la otra novela, que me parece que de las últimas, y le agradezco a mi amigo Pepe Riqueros el haberme regalado el ejemplar de La ciudad y la ciudad de China, me parece que se pronuncia China Mieville o Mieville, ¿no? Es una novela que tiene elementos esencialmente policiales, ¿no? Pero en un contexto que parece una Berlín de un universo alternativo, una ciudad dividida, una ciudad donde a veces puedes ver a los otros, a veces no los puedes ver, donde hay reglas que casi nadie entiende, pero se cumplen, y hay una intriga, hay un crimen que un detective también, ¿no? Conflictuado, desilusionado, amargado. Personalmente me gustan mucho esos detectives a mí, ¿no? Bueno, también las versiones femeninas, ¿no? Pero en esencia, quizás porque yo ya tengo 60 años y también estoy un poco desilusionado, un poco amargado, ¿no? y algo renegón, ¿no? Pero es cuestión… Por hacer muchos libros con Alejandro. Sí, Pepe, eso no estaba en el libreto. Bueno, pero me dijeron que rompa las reglas y lo estoy confesando, no tengo… Estás tratando de crear un nuevo género, entonces. El género de la autoconfesión. Bueno, en esa novela pues está todo cifrado, ¿no? Hay ciencia ficción, hay policial, género negro, hay un elemento fantástico y absurdo que es kafkiano, es como mezclar no sé, es como mezclar a Hammett con Franz Kafka y ponerle pues una cuota a lo Philip Dick, ¿no? Es una gran novela, La ciudad y la ciudad, ¿no? Pero insisto, me gustan muchos personajes porque creo que me voy pareciendo, aunque muchas personas que están aquí no lo crean, me voy pareciendo más vitalmente a varios de estos personajes. Y quizá eso me impulsó a invitar a Alejandro, ¿no? Que comparte muchas características de personalidad, ¿no? a escribir el libro. Surgen juegos interesantes, ¿no? Porque la beta clásica del policial empieza a tener algunos problemas o a generar problemas para el creador con el avance de la tecnología. Es muy fácil hacer un crimen y dejarlo, digamos, en la oscuridad cuando no hay cámara de vigilancia, no hay internet, la ciencia forense casi no existe y demás, ¿no? Entonces pasan cosas raras como que se sigue esa creencia en la ciencia, en series tipo CSI, ¿no es cierto? Que la ciencia forense, ¿no es la que permite aclarar la verdad, pero por otro lado hace que el policial mute, ¿no es cierto? Y de pronto lo que prefieres es, como en tus novelas, regresar a principios del siglo XX, donde quizá el mundo que organizas alrededor del crimen está más fácilmente bajo control. Bueno, sí, te refieres a ese personaje llamado Teruel, ¿no? Sí, claro. ¿No? El misterio de Rachino y Alba María. Ajá. Y bueno, la tercera novela que escribí sobre el personaje,
es Mi historia de las piedras secuestradas. Bueno, es un Teruel juvenil, todavía con muchas ilusiones, pero también existe el Teruel de los cuentos, que es un poco mayor, y bueno, ya está de vuelta, está muy desilusionado, es amargado y reniega. Pero en sí, claro, ahí hay otro componente, la posibilidad de construir policiales en otro momento más cerca de los orígenes, ¿no? Aunque, bueno, Teruel no es un policía, es un anarquista joven y con muchas ilusiones, también tiene algo de ironía, creo que lo que más lo caracteriza es esa ironía y también su capacidad para no llevarse bien con las autoridades, a pesar de que él respeta pues un marco general de leyes, ¿no? Y bueno, tiene una contraparte que es Venegas, y ahí están todas las, ¿no? Necesitan la contraparte, ¿no? Si Holmes tenía a Moriarty, bueno, Teruel tiene que conformarse con la Lima de la década del 20, una dictadura que siempre está, ¿no? Una dictadura disfrazada de modos democráticos, que es la de Leguía, y una tremenda facilidad para meterse en problemas que quizás no busca, pero ahí están, ¿no? Es como una especie de puerta abierta a un policial, donde también hay la necesidad de enfrentarse a anomalías, pero para las cuales la lógica y la razón pueden funcionar, pero llega un momento en que el límite se traspasa y ya no es posible que la lógica funcione. Más o menos esa es la mecánica de los personajes de esa novela, sobre todo la de Teruel, el detective. Oye, muchas gracias por mencionarlo. No pensé que esta noche iba a ser mencionado un tipo como ese. Giancarlo, tú también has escrito policiales, pero para la pantalla. Televisión. Sí. ¿Qué te interesa del? Cuéntanos un poco la experiencia, porque ahí yo creo que lo que les planteaba un poco en el correo que les mandé antes de esto era eso, ¿no? Hay de estos dos lados, la fascinación con el mecanismo mismo, ¿no es cierto? Que tienes un problema por resolver, tienes a alguien que lo intenta resolver, alguien que intenta que no lo resuelvan, entonces hay ahí como una serie de fichas y roles ya establecidos y puedes jugar con eso y hacer permutaciones varias, y está el modo en que eso te habla, como ya nos puso Ricardo el ejemplo de la película de Lombardi, de que te hablan de tu realidad actual, ¿no? Yo he participado en dos proyectos con Colombia y han sido de dos tipos. Uno es, hubo una serie que tuvo mediano éxito en Colombia que se llamó Marcone, que era ese policial clásico, ¿no? Ahí sí hasta estaba ambientado, no nos dejaban ir más allá de los 80 precisamente para tener controlada, y además aprovechaban para explorar mucho la historia de Colombia, ¿no? Pero el segundo proyecto estaba más en la línea de lo que se hace hoy bastante en las plataformas tipo Netflix, que es el policial visto desde la otra orilla, ¿no? Entonces, en vez de que el policía esté al centro, es el asesino el que está al centro, ¿no? Y ocurre una suerte de disección, ¿no? En el proyecto en el que participé, que se basaba todo en hechos de la vida real, en casos reales, había una narración, una deconstrucción que se ceñía estrictamente al procedimental y la historia oficial o tal como fueron las cosas, ¿no? Pero en las distintas series policiales que salen ahora de este tipo, como Dahmer, que ha sido la última que ha levantado comentarios, lo que ocurre ahí es una disección del personaje, como construir a la inversa, ¿no? Ya sabemos quién fue, ¿no? Y ya sabemos qué hizo, ahora vamos a tratar de averiguar por qué lo hizo, ¿no? Y a mí me parece que es esa vertiente del policial, porque es un policial inverso, digamos, es bien tendencioso y es bien manipulador, porque hace ver a los delincuentes, y esto no tiene nada que ver con la defensa, como una rara avis, ¿no? Son como elementos defectuosos. La sociedad nunca es culpable de nada. Es un tipo que de pronto cruzó chicotes por él, ¿no? Entonces termina siendo más bien un espectáculo de
de morbo, de psicología y clínica un poco barata, ¿no? En aras del espectáculo. Esa última vertiente del policial creo que es la que menos tributaria del género es la que menos agrada, ¿no? Pero lo conecto con lo que conversaban hace un ratito, que mencionabas que el policial clásico queda un poco como que le corren la alfombra con el avance tecnológico, y creo que también tiene que ver con el espíritu del tiempo, ¿no? Porque no me parece gratuito el desencanto al que se ha referido Pepe, ¿no? Hace un ratito te decía, el policial desencantado o la línea de historias de la televisión desencantadas empieza en el 99 con Tony Soprano, que no es que antes no hubiese habido, pero digamos que institucionaliza y tiene que ver mucho, otra vez, con la televisión americana, con la caída de las dos torres, la reelección de Bush. Hay un desencanto del sistema que propicia que aparezcan este tipo de personajes, ¿no? De hecho, antes de que se llene la televisión norteamericana de antihéroes, el gran héroe era un presidente, The West Wing era la gran serie, el ala oeste, ¿no? Donde el gran héroe era el presidente, ¿no? Que todavía... Pero cuando la figura del presidente con Bush cae, surgen todas estas historias de desencantado, ¿no? Donde incluso el detective ya no confía en lo que hace, o tiene su propia ley, o la aplica arbitrariamente, ¿no? Y es algo a lo que se ha recurrido también para que las últimas series puedan de alguna manera conectar, ¿no? Como ya la gracia, dada la tecnología, no está en averiguar cómo lo ha hecho, el centro ha virado de quién lo ha hecho o cómo lo ha hecho al quién es el que está averiguando, ¿no? Se trata de ir más, o se pretende hacer más un estudio de personaje, y para que el policial funcione en ese sentido, el protagonista, el detective, tiene que ser un tipo quebrado, ¿no? Incluso en los reboots, que son los rehacer series antiguas como Matlock o Perry Mason, en las versiones nuevas, que en su versión original eran tipos blancos, ¿no? O sea, eran probos, absolutamente padres de familia ejemplares. En la última versión de Perry Mason era un tipo absolutamente consumido por el alcohol. En la de Matlock era un tipo que no podía tolerar que su esposo hubiese muerto el día en que se iba a casar con ella. Entonces, son tipos dolidos, ¿no? En aras de buscar la empatía con el público. Pero incluso eso se ha vuelto una fórmula. Por eso es que cuando aparecen Matlock y Perry Mason en esta versión no pegaron, es como, ya me cansé, ¿no? Y de alguna manera la tele está virando, regresando otra vez a los héroes, ¿no? Como en algún momento conversábamos con Ricardo en otra mesa, quizás por el auge de cierto conservadurismo que se olfatea en el ambiente, tenemos que regresar al héroe probo, al héroe maniqueo, ¿no? Y que es capaz de instaurar el orden al final de las narraciones, dejando todo claro, ¿no? Me apoyo en series que no tienen que ver con el policial, pero la última serie las series de Star Wars que han funcionado últimamente han funcionado porque es el regreso al héroe clásico, ¿no? El tipo que tiene a salvar la comunidad y restaura el orden, ¿no? Entonces, quizás estamos ya dejando el policial con el tipo conflictuado, pero podríamos entrar al policial geriátrico de repente, como proponía Pepe, para renovar el género. Bueno, hay un policial geriátrico, el documental El Topo, ¿no? Tiene toda una... La película chilena, sí. No, una serie de guiños, ¿no? A ese libro que se escribirá varios años más tarde seguramente señalará al Topo como el paciente cero de policial geriátrico. En el cine francés hay Jean Gabin, hasta viejo, muy viejo, hacía papeles policiales, ¿no? Y tenemos una mezcla de influencias de muchas partes. Ahora las plataformas de streaming han hecho posible que veamos o tengamos al alcance producciones de países de los que habitualmente no veíamos series. Esa preeminencia de Estados Unidos, que sigue existiendo, ya no es tan clara, ¿no es cierto? Pero también eso hace preguntarnos un poco qué pasa con el policial desde acá. Una de las preguntas esenciales que se hacen Alejandro y Pepe en el libro es por qué la tradición del policial en el Perú es tan tardía.
¿no? Y el libro tiene una cosa, para que no lo hayan leído todavía, que sí a mí me parece fantástica, y es que la última parte es un cuestionario que le hacen a casi 40 el interrogatorio. escritores y especialistas, y una de las preguntas esenciales es esa: ¿por qué el policial tarda tanto y ha arraigado tan poco en un país que a todas luces tiene todos los elementos como para hacer del policial un género sumamente transitado? No sé qué opinan. Hay unas respuestas bien interesantes. Una de ellas fue la entrevista que le hice a Mirko Lauer, que fue además una entrevista por teléfono, bien rara. Lo grabé. Bueno, Mirko tiene sus cosas, ¿no? Pero te dice cosas bien interesantes, Mirko. Te dice, por ejemplo, bueno, habla de su adoración por Holmes, pero dice, mi sensación, y eso sí es empíricamente demostrable, es que el policial es un género de grandes ciudades, incluso sus personajes, el detective, la policía, incluso los ricos que pululan en tantas novelas de este tipo, en general son personajes de la gran ciudad. Pero luego dice, él dice en un momento, o sea, ¿por qué no ha florecido? ¿Por qué floreció tardíamente? ¿No? En el Perú, el género. Está por acá eso. Acá está. El más importante narrador policial en términos de número de policiales, éxito de ventas y peruano ha sido el señor Manuel A. Bedoya. Este autor escribió y publicó sus novelas en Buenos Aires, lo más parecido que había en esos años 30, 40 a una gran ciudad. En ese sentido hay una especie de determinismo sociocultural que demora la llegada del policial al Perú, no solo de libros y de autores, sino de investigaciones, trabajos de historia literaria y de estudios. Tampoco he encontrado una gran presencia o una presencia simplemente de policiales en las estanterías, en las librerías, en el debate, en la conversación en el Perú. No hay una importación del género porque evidentemente no hay un público para el policial. Una situación paralela se da con la ciencia ficción, un género que creo tiene mucho que ver con la presencia del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la industria, etcétera, ¿no? El Perú nunca produjo realmente ciencia ficción digna del nombre hasta la aparición de José Adolf, un autor peruano nacido en Alemania con una mentalidad bastante europea y una actitud cosmopolita radical que iba de la mano con sus ideas políticas trotskistas, ¿no? O sea, Mirko dice cosas, digamos, radicales, ¿no? Acerca de la pobreza del género, al menos en sus inicios, ¿no? O sea, no estábamos preparados. Yo entiendo que, o sea, me es más fácil entender que no tengamos ciencia ficción porque el perfil de la ciencia y la tecnología es algo bastante reducido y limitado. O lo ha sido a lo largo del siglo XX en el Perú, pero los elementos del policial estaban todos ahí. Estaban los elementos. ¿No? O sea, si no queremos meterle política y hablar de la subversión, está el narcotráfico, está la corrupción. Sí. Creo que Lo que pasa casi es que toda también están los cinematografía críticos. latinoamericana tiene una película sobre corrupción policial. No sé, Tropa de Élite, Bala Mordida. O sea, pueden estar los insumos, pero la crítica literaria es también la que decide qué va a entrar y qué no va a entrar. O sea, los críticos literarios acá en el Perú por muchas décadas han privilegiado el realismo y por sobre géneros como el fantástico, por ejemplo, el módulo fantástico, ¿no? Que ahora empieza a tener un florecimiento, ¿no? Mayor, pero porque se entendía que la literatura era un instrumento para conocer mejor la sociedad, ¿entiendes? O sea, la literatura era una especie como de sucursal, digamos, de la sociología. En el año 65, por ejemplo, se reúnen en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Arguedas, con varios sociólogos, creo que está Bravo, ¿no? Bravo Bresani, no me acuerdo. Está Quijano, Quijano forma parte del público. ¿Y qué están discutiendo? Están discutiendo si Todas las Sangres es una novela que refleja o no la realidad peruana, ¿no? Algo que es absurdo a estas alturas pensar, porque, o sea, una cosa es la ficción, otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, por mucho tiempo en la crítica literaria, acá en el Perú, se privilegió pues el realismo, ¿no?
y se consideraba que el realismo era el modo narrativo que iba a permitir entender mejor los problemas del país, ¿no? Y que lo demás era distracción, que la ciencia ficción eran baratijas que se ofrecían al paso, ¿no? Igual con la literatura fantástica, ¿no? Se ha demostrado lo contrario, ¿no? Que son géneros que también pueden decir mucho acerca de una realidad, alegóricamente y de manera también muy transgresora. Si mismo un género negro, con Hammett, con Por eso, y desde con el Madonna, audiovisual, por ¿no? ejemplo, Es ¿cómo lo ven ustedes, Ricardo? terriblemente duro, críticos, ¿no? Chandler es sumamente crítico, ¿no? Con la policía corrupta. Las descripciones de Chandler son asombrosas. Cuando yo empecé a leer, yo fui al revés. Empecé leyendo a Chandler y de ahí pasé a Hammett. Y cuando empecé a leer Cosecha Roja dije, pucha, ahorita me cae una bala acá. O sea, unas balaceras terribles, ¿no? Chandler, en ese sentido, las descripciones de Chandler del mundo suburbano de las ciudades norteamericanas son increíbles. O sea, todo ese mundo sórdido en el que no pasa absolutamente nada, ¿no? De jardines impecables, pero detrás de los muros de esas casas ocurren cosas muy, muy graves también, ¿no? El investigador. Entonces, una de las cosas que dice un teórico francés sobre la literatura policial es que hay un principio de obsolescencia que la gobierna. O sea, todo se vuelve obsoleto muy rápidamente, pero lo increíble del género es su capacidad de recrearse, regenerarse, ¿no? Eso es asombroso, ¿no? Y eso justamente hace que no sea simplemente literatura de masas. O sea, en ese sentido, se pone en contacto con la literatura de vanguardia, se alimenta también de la vanguardia a comienzos del siglo XX, sobre todo, ¿no? Entonces, es un género que, estoy hablando del literario, ¿no? De la literatura, que tiene esta capacidad de renovarse, camaleónico, ¿no? Regresa, crea nuevas fórmulas, ¿no? Y es un género muy transmedial también, ¿no es cierto? O sea, pasa de la novela a la película, de la película a la serie, de la serie a la novela gráfica, al podcast, y ese juego es constante. Pero quería regresarle la idea esta del policial en el Perú, pero desde el mundo del audiovisual. ¿Qué piensan Ricardo y Giancarlo sobre eso? Porque yo no creo que haya una crítica cinematográfica o televisiva castrante como la que pintan para la crítica literaria acá, Alejandro y José. No, más bien creo que en la tradición crítica peruana, bueno, digamos, a partir de los años 60, porque antes era una crítica periodística que no tenía mucho relieve, pero, bueno, sí, digamos que estuvo la presencia de Robles Godoy, pero creo que estuvo un año, y luego Blanca Varela, que también estuvo un año, y que eran más bien, a ver, sintonizaban con un cine que se hacía en esos años, que son comienzos de los años 60, que eran todos los nuevos cines experimentales europeos, ¿no? Entonces no iban por ese lado. Y más bien todo lo que era cine de género, un poco como que lo despreciaban, ¿ah? Pero luego, no, la tradición crítica, hablemos de cine al contrario, ¿no? Nosotros una tradición mucho más vinculada con los géneros, con el cine americano, con esa apuesta por el western y por los géneros tradicionales, ¿no? A ver, hay una cosa que es muy interesante digamos, en el género, digamos, criminal vinculado con el cine, ¿no? Porque, a ver, tal vez el periodo o el ciclo, ¿no?, más importante sea el del cine negro, ¿no? El del cine negro, que es los historiadores, sobre todo Paul Schrader, dice que empieza el 41, lo fecha así, ¿no? Año 41 con El Halcón Maltés y año 58 en su final con Sé de Mal, ¿no? La película de Orson Welles. Yo no sé si esa división sea, o esa periodificación sea muy correcta, pero bueno, en todo caso, él señala ahí, y bueno, efectivamente ahí, en ese periodo, en el que se hacen la mayor cantidad de películas negras, que son películas de atmósfera sobre todo, ¿no? Y en estas películas negras hay una idea de un realismo estilizado, ¿no? Es el realismo de la urbe, de la gran ciudad, ¿no? Es el realismo del hombre común. Porque muchas de estas películas es el hombre común el buen ciudadano, que de pronto, por alguna razón, cruza la línea, ¿no? Y empieza a
a entrar en un laberinto pasional muchas veces que lo lleva pues a perder. Hay una frase, que dice el protagonista de Doble Indemnización, ¿no? La película de Billy Wilder, que es el actor Fred Van Murray, ¿no? El personaje de Fred Van Murray que dice, él está agonizando, tiene una bala en el estómago y él está grabando su declaración final, ¿no? Inculpándose. Y él dice, yo quise tener a la mujer y quise tener el dinero, y ahora no tengo ni a la mujer ni el dinero. Yo creo que eso resume muy bien digamos, ese perfil de ciertos personajes de ese periodo del cine negro, ¿no? Él es un agente de seguros, un vendedor de seguros, que de pronto se ve envuelto en esta trama criminal. Y el investigador no es un policía, ni un detective privado, sino que es el encargado de investigar los siniestros en una compañía de seguros, ¿no? Entonces ahí está la tensión, y que es su compañero de trabajo, ¿no? Y él va viendo, está al lado, él es el criminal y está viendo cómo el compañero de trabajo está investigando a un tercero que es él, en realidad. Él es testigo de su propia investigación. Y eso no es casual, porque claro, estos personajes comunes eran los personajes que venían de la Segunda Guerra Mundial, los que estaban en el frente de batalla, y entonces la neurosis era, ¿qué me va a pasar al regresar? ¿Voy a conseguir trabajo? ¿Voy a poder integrarme normalmente a la sociedad? ¿Qué voy a encontrar en mi familia? ¿No? De pronto mi esposa en este tiempo, ¿no es cierto?, ha conocido a otra persona, ¿no? Entonces, todos esos conflictos y todas las fantasías siniestras hacen que esta idea del hombre común, ¿no?, adquiere ese protagonismo. Y otra cosa, por supuesto, que es una cosa que se ha hablado mucho, que se dice mucho, es la presencia de la mujer en todo este periodo del cine, ¿no?, que es la que encarna, digamos, la tentación, la que encarna, es la mantis religiosa, pues, ¿no?, es la femme fatale. Y que, por supuesto, muchas lecturas sostienen que es una encarnación de los miedos masculinos, ¿no?, de estar disminuido, de venir mutilado, de no poder, ¿no?, tener un desempeño como el que la mujer iba a esperar de ese marido, o de ese novio, o de ese hombre que había pasado muchos años fuera, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y claro, son las malvadas de la película. Barbara Stanwyck, no sé, Jean Tierney, ¿no es cierto? Son las malvadas extraordinarias del cine, fascinantes. Muy criticadas por supuesto, por cierto feminismo, ¿no? Un feminismo tal vez más tradicional, pero revalorizada por otra lectura del feminismo. Porque claro, para lecturas más modernas del feminismo, esos personajes femeninos encarnaban la agencia, ¿no? Esa agencia femenina que nunca había tenido antes en el cine, en la representación del cine, ¿no? Que más bien en el western eran las mujeres de la casa que servían la comida a los vaqueros que llegaban, ¿no? O en el melodrama, ¿no es cierto? Había una sumisión. Pero acá no, acá tenían el protagonismo, digamos, era una mujer con una fuerza extraordinaria, ¿no? Entonces, eso es bien interesante de verlo ahí. Y en el cine peruano, a ver, no fue la primera, pero una de las primeras películas prohibidas por la censura era una película policial, que es una película que se llama Barco sin rumbo, del año 1938, que fue prohibida por la censura. Era una película de Mauta Films, una compañía peruana que entre el año 37 y el 40 desarrolló una actividad muy intensa. Nunca se habían hecho tantas películas en el Perú como en ese periodo, y por Amauta Films. Y la película se prohíbe porque contaba una historia de dos hermanos, el bueno y el malo, pero en el ambiente del contrabando en el Callao. Un hermano era contrabandista, el otro era policía. Y entonces la censura dijo, no, esto no puede pasar porque en el Callao no hay contrabando. Y la película se prohibió, ¿no? Después se autorizó meses después, pero eso ya causó la ruina de Amauta Films, porque era una película importante, habían invertido mucho en esto y claro, no tenían recuperación, no podían pagar el crédito, lo fue comiendo, en fin, y terminó Amauta Films con esa película.
Fue terrible, porque se cerró toda una etapa de una muerte, el cine peruano, de las tantas muertes que ha tenido, ¿no? En ese periodo. Y luego hay una película interesante, ¿no? Ya en los años, comienzo de los 80, sí, que es Profesión Detective, que se acaba de restaurar además, que es una película que dirigió José Carlos Guayhuaca, en la que hay un crimen, hay un detective que es un poco así pintoresco, en el clima de la corrupción política, en un partido político que hace sus elecciones primarias y, por supuesto, los candidatos se serruchan el piso como quieren, ¿no? Y que era una alusión muy clara a la competencia que había habido para las elecciones del año 80 en el Partido Aprista. Entonces es eso, ¿no? No ha habido una, digamos, una tradición, ¿no? Bueno, que no ha habido tradición de cine en el Perú, ¿cierto? El cine en el Perú tiene una existencia intermitente, ¿no? O sea, el cine peruano nacía y moría, nacía, moría, nacía y moría, y bueno, creo que la existencia más larga es la que está teniendo desde, digamos, el año 2000 para acá, ¿no? No, tampoco ha habido una tradición televisiva. Pero, quería, Pepe y Alejandro hablaban de que había sido una literatura de masas y se habían referido desde el punto de vista de la crítica de los autores. No tengo cifras, pero calculo que será literatura de masas aquí en la última etapa, ¿no? Antes creo que no fue la novela o el tipo de novela que más pegó, ¿no? Y no sé cómo será en otras partes, pero yo tengo la teoría de que si no funcionó el policial, y todavía no funciona aquí en cualquier formato, es porque para que haya policial necesitas un mínimo de institucionalidad. Y acá no hay instituciones, pues. Porque necesitas una que organice o una a la cual criticar, pero somos absolutamente melífluos, Sí. pues. Entonces, al no haber una institucionalidad, no hay cómo organizar la... Eso es lo que dice Treyes, en un ensayo que tiene Diego Treyes, ¿no? El novelista. Él escribió un ensayo con el que ganó el premio Copé, ¿no? Y él dice, en Latinoamérica, no solamente habla del Perú, en Latinoamérica, bueno, el policial se encuentra con el problema de que las autoridades están absolutamente pues, desprestigiadas, ¿no? Y que... Sí, creo que la frase es que no puede haber policial en un sitio donde la gente no cree en la Es que justicia. sí puede haber policial, pero va a ser un policial pues absolutamente distinto al policial pues de los países, entre comillas, probos, Claro, ¿no? porque se O trata sea, de imponer justicia, puede hacerlo el detective o un ciudadano cada uno común. va a hacer su ley ahí, ¿no? Cada uno hace su ley. Entonces esa es la ley del más fuerte, ¿no? La novela de Treyes, que yo trabajo en este libro, se titula Bioy, y se desarrolla en la época pues, del terror, de la guerra, del conflicto armado interno, ¿no? Y es una novela, su primer capítulo es violentísima, violentísima. Yo se la pasé a Jimena, a mi esposa, y me dijo, pero este tipo que tiene en la cabeza, ¿no? Yo nunca le he dicho eso a Diego, bueno, pero luego se tranquiliza la novela, pero él dice eso en su libro, ¿no? ¿No? ¿Tú recuerdas que él tenía ese planteamiento, no? Sí, exacto. Lo que dice Giancarlo es muy interesante porque es lo que estaba pensando hace un momento cuando tú hacías esa gran descripción sobre una sociedad que no puede tener un policial si es que no existen más o menos instituciones. Lo que pasa es que creo que el policial peruano tiene un gran disparador, ¿no? Que es justamente la guerra interna. Pese a los antecedentes ya prestigiosos y canónicos como Lejarri, Beleván, luego la novela La Nouvelle de Vargas Llosa, ¿Quién mató a Paulino Molero? Yo sigo pensando que es un libro muy interesante, pero no está pues, a la altura de otras novelas de Vargas Llosa. Incluso yo considero que más original es esta novela de Harry, que es más una metaficción. Y bueno, volviendo a la conciencia del límite último de
del límite último de Carlos, Carlos Fajardo, nuestro recordado amigo. Esa novela es también un punto de partida para narraciones donde efectivamente lo que se respira por todos lados es que no hay instituciones, que es prácticamente una ley de la selva, y que incluso los protagonistas que no son policías son periodistas que están a cargo de la crónica roja, tienen que inventarlas a falta o por ociosidad o por también incompetencia, se quedan sin cubrir algún crimen importante y bueno, ya no pueden tomar fotos del crimen, tienen que inventarlos. Me parece sintomático que dices que el detonante puede haber sido la guerra interna, porque quizás ahí hay una causa común, pues, ¿no? Ahí hay un enemigo al frente claro, o alrededor del cual todos pueden organizarse. Claro, lo que es interesante en esta novela es que no se habla de la guerra interna, pero se respira de un modo oblicuo, ¿no? La guerra, es decir, esos años, ese primer tramo de los 90, donde parece pues que esto está descoyuntando, ¿no? Bueno, creo que el Perú siempre se está descoyuntando, siempre se está autodestruyendo y bueno, tratando de recuperarse las cenizas, ¿no? Sí, efectivamente, ese desencanto del que yo hablaba y que me agrada para personajes de diversa índole en el policial, tiene que ver con eso, ¿no? Con una especie de no resignación, pero sí una especie de cólera contenida ante la imposibilidad, por ejemplo, de crear una república duradera, una república superior. Entonces, nuestro policial, creo que a partir de la descomposición de la guerra interna y todo lo que trajo, ¿no? Ese momento en la historia del Perú, nuestro policial está marcado, obviamente, por una falta de confianza, una falta de futuro, ¿no? Es un policial en general. No he podido hacer todo el mapeo de lo que se ha escrito, pero en general es un policial muy sombrío en cuanto a qué posibilidades tenemos como una sociedad abierta, una sociedad moderna, una sociedad tolerante y donde justamente hay instituciones. En todo caso, este policial es de un cuño distinto, ¿no? Porque está adecuado, está amoldándose o más que moldándose, representando pues una realidad que es absolutamente sórdida, corrupta y donde la falta de legalidad o de respeto por lo mínimo indispensable para hacer verdaderamente una república está pues, muy clara en cada faceta de la vida peruana, ¿no? Claro, expresa un poco la frustración, ¿no? del proyecto de nación. O sea, mucha literatura peruana justamente se crea porque hay esa necesidad de tener un proyecto, ¿no? Desde el siglo XIX y en el siglo XX, eso continúa. Por eso todas las sangres, por ejemplo, fue analizada desde ese punto de vista, porque se pensaba que la literatura podía servir para construir eso, ¿no? Ese proyecto de nación. Arguedas, qué mejor escritor peruano para representar ese papel, ¿no? Más que Vargas Llosa. Y claro, ese desengaño, digamos, responde a eso, ¿no? Es el movimiento, no sé si opuesto, pero es la otra dirección, ¿no? Es imposible construir una nación, entonces, bueno, dediquémonos a hacer literatura en la que del desmantelamiento, pues, de la nación, ¿no? Es una especie de novela policial desmantelamiento, está forjando un nuevo cuño teórico. Quería hacer mención a eso es obligado. Decía hace un rato que no hay tradición del policial televisivo, pero hay algunas cosas que se hicieron, ¿no? Creo que lo que más se recuerda es Gamboa. Y Gamboa pues aparece en la época en los 80, ¿no? No sé si acá estoy siendo influenciado por mi propio gusto, pero los casos de Gamboa también eran bien monces, ¿no? Y lo que sostenía a Gamboa era básicamente las persecuciones. No podía haber capítulo de Gamboa si no había persecuciones, ¿no? Que además eran completamente... Empezabas en la avenida Arequipa y de pronto en una curva estabas en el túnel de la Herradura, ¿no? Y eso era lo que sostenía el capítulo de Gamboa, no era otra cosa. Y después la otra experiencia fue Barragán, que quisieron hacer la versión peruana de Vareta, ¿no? Un policía más
Y ahí a la gente no, pues no, ya no le entró, no funcionó en términos de audiencia. Y hay una novela de Lucho Llosa en los 90 que se llamó La Noche, que quiso ser un policial, que quiso ser un ejemplo de policial melodramático, porque es un grupo, un escuadrón de policías jóvenes. Han matado, creo que a buena parte de la familia del personaje que interpretaba Yanela Neira, y entonces es un mundo así de la alta sociedad, de las universidades. Entonces estos grupos, estos policías son jóvenes, entonces tienen el perfil ideal para camuflarse y hacer las investigaciones, ¿no? Empieza como un policial interesante, pues después por el rating termina convirtiéndose en un melodrama en toda regla, ¿no? Entonces lo menciono porque si no funciona, yo sigo pensando que es esto, pues no podemos identificarnos con algo, además porque el policial es un juego, es calistenia mental en buena cuenta, ¿no? Te adelanta, generas hipótesis, a ver qué pasa, qué no pasa. Entonces, pero insisto que para hacer eso necesitas por lo menos 2 piezas en el tablero, ¿no? El esquema originario era absolutamente maniqueo, ¿no? Y si no tienes un sistema en el cual organices las 2 piezas, el polo norte y el polo sur, no le entras, ¿no? Entonces creo que esa es la... Y además, bueno, el policial es caro de hacer, ¿no? Y en una televisión y un cine harto realista, un policial de interiores grabado en estudios no lo va a comer la audiencia, ¿no? Hacer policiales es caro, ¿no? Bueno, ya se nos ha pasado un poco la hora. Quería agradecerles a los 4, José, Alejandro, Ricardo, Giancarlo, por estar aquí con nosotros. Recordarles a ustedes que la exposición en la galería está hasta el 25 de julio y que durante toda esta semana todavía tenemos ciclo de cine policial en Ventana Indiscreta. Muchas gracias a todos por haber venido. Un aplauso para los panelistas.